Estamos en Salud Hoy, ahora vamos a hablar acerca de otro tema. Ustedes recordarán que estuvimos dialogando durante algunos programas con el doctor Javier Domínguez de la Clínica Córdoba acerca de los implantes. Pero hay otras cosas que todavía nos faltan saber. Ya dijimos que el implante es como un pilar que está dentro del hueso, que colocamos dentro del hueso, y que a punto de partida de ese pilar vamos a reconstruir, a construir encima, vamos a rehabilitar, que es la palabra, lo que sea necesario que falte en tu boca. Puede ser una pieza, puede ser un maxilar, puede ser los dos maxilares, etcétera, pero digo, siempre sobre esos pilares que son la base. ¿Cuál diría que son las ventajas del implante frente a otro tipo de restauraciones como son los puentes u otras? Los implantes es algo muy parecido al diente, ¿verdad? Cumple muchas funciones, cumple varias funciones parecidas al diente. Los pacientes normalmente hay una que no la saben y que para mí y para los odontólogos es importante decírsela al paciente, y es que el implante te mantiene el hueso del reborde alveolar que tú perdés cuando te haces una extracción. Tú en el maxilar inferior tenés un hueso que está entre medio de los dientes y otro hueso que está debajo de los dientes. El hueso que está debajo es un hueso basal y el hueso que está entre los dientes se llama reborde alveolar. Ese reborde alveolar se pierde cuando tú haces las extracciones. El implante, si tú haces una extracción y el implante en un tiempo puede ser inmediato en el mismo momento o puede ser en un tiempo corto hacia adelante, el implante te mantiene ese reborde alveolar o proceso alveolar, tiene varios nombres. El tema es que los pacientes no lo saben eso. Entonces después vienen durante un tiempo, por decirte algo, a los 10 años, 8 años, vienen a que tú le pongas los implantes y ya perdiste el proceso alveolar. Una vez que nos tienen que sacar un diente por una razón cualquiera sea, si no repongo, por ejemplo, con un implante, ese diente, voy perdiendo hueso en esa zona. Total. Es así, voy perdiendo hueso. El hecho de ponerme un implante impide esa pérdida de hueso, o por lo menos detiene. Detiene la pérdida de hueso. Es así. Detiene la pérdida de hueso, así como lo dijiste. Eso es muy importante porque después pueden aflojarse otras piezas que estén al lado, me imagino. Si voy perdiendo hueso, eso es cada vez peor. Bueno, depende de la enfermedad que tengas, de por qué perdiste el diente que sacaste. Generalmente lo perdés por una periodontitis, y si tenés una periodontitis, nunca tenés una periodontitis en un diente solo. Siempre tenés una periodontitis en un sector, de un maxilar o generalizada, y eso hace que ya con la periodontitis estés perdiendo hueso. Si encima sacás el diente, terminás de perder el hueso que tenías. Entonces, lo importante cuando uno, del implante, por ejemplo, en una extracción, es lograr mantener ese hueso. Y tú decías que es posible poner el implante en el mismo momento que sacamos el diente y ponemos el implante, ¿se puede hacer? Hay muchas alternativas. Lo que tú querés decir es que se colocan implantes inmediatamente a la extracción. En el mismo acto quirúrgico que tú haces la extracción del diente completa, ¿no? Corona y raíz todo junto, en ese mismo acto se puede poner un implante en el mismo agujero o al lado, donde sea, se puede poner un implante en ese lugar. Eso se llama implante inmediato. ¿Eso sería lo ideal? Y es lo ideal porque el paciente no se queda sin diente. O sea, si lo mirás por ahí, me parece que es ideal. Claro, además de lo fisiológico, está lo estético, me imagino, ¿no? Sí, a veces lo estético no es el principal punto, ¿no? Si tú venís a sacarte un diente que tiene una infección en estado agudo, o sea que tenés pus, no podés colocar un implante en ese mismo acto, tenés que esperar 1 mes y medio, ¿verdad? Pero 1 mes y medio es como si fuera algo inmediato, que no es. Pero en ese mes y medio podés poner un provisorio o algo para que estéticamente el paciente funcione, y entonces, bueno, al mes y medio colocás el implante. ¿Qué tiempo sería el máximo? O sea, yo me realizo una extracción y tú dirás 1 año, 6 meses. ¿Qué tiempo podría esperar para hacerme ese implante y no perder hueso? El hueso se empieza a perder desde el momento que tú hiciste la extracción. Lo que pasa que, no es que pierdas milímetros de hueso por hora. Simplemente el hueso se va reabsorbiendo y va bajando. Ahora,
Si tú te haces una extracción y a los 3 meses te venís a poner el implante, te diría que no perdiste hueso. Ahora, si venís a los 3 años, perdiste hueso, seguro. Bueno, esa es una de las grandes ventajas. Entonces estamos hablando de ventajas del implante frente a otros temas. La pérdida de hueso, la no pérdida de hueso. Te digo, ahí está, seguimos con las ventajas. Sí. Pero déjame decirte algo. Sí. Junto con los implantes existe el hueso injertado, que puede ser un autoinjerto, puede ser un injerto de hueso bovino, etcétera, etcétera. Digo, hay un montón, pero digo, eso también te recupera hueso, ¿no? O sea, no es que si perdiste hueso, perdiste el caso. Digo, O sea que hay posibilidades, una vez que se realiza esta pérdida de hueso, de volver a reincorporarlo. Existe esa en algún posibilidad. momento de todas estas entrevistas hemos hablado de hueso y membrana y de Mocograph. Esos materiales, biomateriales, son materiales biológicos naturales, con por supuesto tecnología y demás, artificial. Tanto el hueso como la membrana que se pone por fuera del hueso, como los tornillos de fijación para las membranas, o como el Mucograph para recuperar las encías, todas esas cosas se usan en favor de que justamente tú has tenido alguna pérdida. Pero digo, con eso se recupera bastante. Te diría que, no te puedo decir un porcentaje, pero el 95% de los casos los podés recuperar haciendo injertos y demás. O sea, no es que esté todo perdido. Estamos hablando de que tú haces una extracción inmediata e inmediatamente empezás a perder hueso. O sea que si no pones el implante, perdiste. Ahí empezaste a perder el hueso. Bien. Ahora sí podemos ir a quizás otra ventaja. Otra ventaja. Esa ventaja es una ventaja oculta porque evidentemente los pacientes no la saben, a veces los dentistas no le dicen a los pacientes qué pasa cuando hacen una extracción. Hacen una extracción y bueno, le dicen hasta luego, le cobran y no le dicen lo que le va a pasar. Entonces es una ventaja que me parece que es importante que la población sepa de eso. Otra gran ventaja, ya lo hemos estado hablando, es que tú puedes podés sacar un diente por X causa y en el acto mismo quirúrgico rehabilitar esa pieza, o sea, reponer esa pieza, no rehabilitar, dije mal, reponer esa pieza. Esa pieza la vas a reponer con un implante y con un provisorio de acrílico encima del implante, ¿verdad? O sea que tú como entraste vas a salir. Lo único que entraste con un diente y te vas a ir con un implante con un diente de acrílico arriba, una corona de acrílico arriba. Y luego sí se hace el cambio de esa corona de acrílico por la definitiva. Luego se hace el cambio por la corona definitiva. Acá te traje, mirá, para que veas, un paciente, un maxilar inferior, que acá está desdentado, ¿verdad? En este sector está desdentado. Entonces se hace con esta placa y de un diente de acrílico se repone la placa, el diente en el modelo, ¿verdad? Y con este estampado, en el momento de hacer el acto quirúrgico, nosotros podemos colocar este provisorio en boca y el paciente se va con esto así. Quizás si vemos ese modelo es un caso extremo, ¿no? Donde si tú ves no hay muy pocas piezas realmente, pero tú evalúas sacar alguna pieza para después colocar, por ejemplo, para poner implante y para que quede todo como más acomodado. Es difícil eso. Es una pregunta muy técnica y te cuento una cosa. Cuando nosotros empezamos la implantología, queremos tener la conducta de dejar la mayor cantidad de piezas en boca. Después, la implantología nos muestra que muchas veces dejar piezas en boca nos genera problemas y esas piezas le generan además problemas al paciente. Un caso típico, de repente tú tenés un canino que lo tocas y está firme y tú decís, me lo quiero dejar porque es mío y está firme, y yo te digo, no, vamos a sacarlo. Y tengo razones para decirte, y tú también tenés razones. Tú tenés la razón de que es tu diente y no lo querés perder, porque ya perdiste un montón y te queda el canino y 4 más. Bueno, yo tengo mis razones. Ese canino está extruido, o sea, abierto hacia adelante y encima alargado. Se le ve un pedazo así de corona, ¿verdad? Imagínate que todos los dientes que vas a poner alrededor de ese canino no tienen nada que ver. Entonces te va a quedar el canino que va a ser, viste, el choque de la vista cuando mires el canino. Entonces ese canino está firme, es tuyo, no tiene caries, está hace 40 años puesto ahí, 50, y se podría dejar. Bueno, la implantología te muestra con el paso del tiempo
de que ese canino no tiene que estar nunca. Ese canino lo tenés que sacar como el resto y tú armar la arcada dentaria como corresponde. Ya para ir cerrando el tema de implantes, me gustaría consultarte sobre la resistencia de estos implantes, de las coronas que colocamos. ¿Es de por vida? O sea, uno tiene la seguridad de que, bueno, voy a extraer, como en este caso, ¿no? Me voy a extraer este canino porque realmente después me va a quedar todo lindo, todo mejor. ¿Pero esto es duradero? Hiciste varias preguntas en una. Si tú tenés 50 años, yo te digo que lo que me acabas de preguntar, te digo que sí, lisa y llanamente, porque un implante tiene una vida útil de 20 a 30 años y tiene garantía por esos años. Ahora, también hay que pensar en la higiene del paciente. O sea, cuando tú pones un implante en un paciente que ya tiene mala higiene y perdió la mayor cantidad de dientes de la boca por mala higiene, tenés que pensar que a los implantes le va a pasar lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Si tú tenés una vereda en tu casa que te levantó la vereda, la raíz de un árbol, y volvés a hacer la vereda, tenés que pensar de que la vereda te la va a volver a levantar la misma raíz del árbol, ¿verdad? Esto es igual. Digo, cuando tú miras la boca del paciente, tenés que pensar en qué paciente estás poniendo un implante y qué durabilidad le puedes decir. Porque no es para todos iguales. No es lo mismo en el maxilar superior que en el maxilar inferior la reabsorción de hueso que tenemos. No es lo mismo un paciente maceterino, esos pacientes que tienen estos músculos bien fuertes, ¿verdad? A una carita como la tuya, así bien chiquitita. Digo, no tenés fuerza, ¿entendés? Entonces, no es lo mismo un hombre que una mujer, no es lo mismo un anciano que un joven, no es lo mismo un paciente con buena higiene que uno con mala higiene. En definitiva, la durabilidad que tú me decís va a estar en función de esos parámetros. Bueno, muchas gracias. Esperemos que haya quedado claro este tema y seguramente en los próximos encuentros vamos a hablar de otros temas que son bien interesantes también en lo que tiene que ver con la odontología. Muchas gracias. Estamos acá a las órdenes como siempre. Nueva pausa y ya regresamos.